Médicos, ¿cómo están? Continuamos con los repasos para el ENARM 2025. Hoy vamos a tener el tercero de cinco, que va a ser cirugía, ¿ok? Cirugía general y vamos a agregarle un poquito de lo que es urología y también otorrinolaringología, ¿de acuerdo? Entonces, recuerden, esos repasos ya son para iniciar la fase final de estudio. Ya para este punto no tienes que leer guías de práctica clínica, te recomendamos revises los resúmenes, revises flashcards, revises este tipo de clases, ya sea este curso o del que tú quieras, pero lo importante es que ya comiences a aprovechar tu tiempo. Recuerda hacer simuladores, esa va a ser lo que te va realmente a dar la diferencia en cuanto a tu examen. La práctica es la que hace el maestro. Nuevamente agradecerles por estar con nosotros y cualquier cosa que encuentren en la presentación, tengan toda la confianza de comentarlo. Igual, denos retroalimentación, que les ha gustado, que no les ha gustado, para mejorarlo en la fase final. Ok, luego de esta introducción aburrida, comenzamos. Primer tema es apendicitis. ¿Cómo lo vamos a clasificar? Es la inflamación del apéndice secal o vermiforme e inicia con la obstrucción de la luz apendicular. Esto provocará un incremento en la presión intraluminal por el acúmulo de moco y esto asociado con poca elasticidad de la serosa. Tenemos, al menos para fines en ARM, cuatro fases, ¿ok? Esto durante un periodo de 24 a 36 horas. La primera fase se conoce como simple o catarral, la segunda como flemonosa o fibrinosa, la tercera gangrenosa y la cuarta ya perforada, ¿ok? Si observas la imagen, pues puedes observar, ¿no? Justamente que un apéndice normal, pues como una salchichita, así bonita, delgadita, luego se va inflando, luego se infla más y ya se ve como roja, eritematosa. Luego ya se ve que se empezó a podrir esta gangrenosa y finalmente pues, explota, ¿no? Y sale toda la pus y la mercocha ahí al abdomen. En cuanto a la localización, tienes que saber que la más frecuente va a ser retrocecal con hasta un 64% de los casos. El segundo en frecuencia va a ser pélvico. Muy bien. Y ya algunos otros pueden ser subcecal, anteilial o retroilial. En cuanto a la etiología, en los niños es generalmente causada por hiperplasia linfoide y en adultos por fecalitos, ¿no? O sea, pues tal cual. Esas fecales que se han comprimido tanto que tienen una forma como de piedra y van a tapar la luz del apéndice. En cuanto a la epidemiología, es la enfermedad quirúrgica más frecuente y es más frecuente también entre la segunda y la tercera década de la vida. ¿Cuál va a ser el cuadro clínico? ¿Qué nos dice la GPC? Es un dolor abdominal agudo que es cólico, se localiza en la región periumbilical con incremento rápido de intensidad antes de 24 horas, va a migrar al cuadrante inferior derecho. Y después puede presentar náusea y vómito como signos, pero generalmente son dos, o sea, no es tanto, ¿ok? También se puede acompañar de fiebre y el dato muy importante que te pueden presentar en el caso clínico, que es una de las claves que yo me aprendí, es un dolor que incrementa al caminar y al toser. En la exploración física hay muchos signos, nada más tienes que aprender como su nombre y cómo identificarlos en el caso clínico, ¿ok? No te preocupes tanto. Generalmente se asocian a irritación peritoneal, como va a ser hipersensibilidad en el cuadrante inferior derecho, datos de defensa y rigidez muscular involuntaria. McBurney positivo, Roxin positivo, psoas positivo, obturador positivo, von Blomgren positivo, talopercusión y Dunphy, ¿ok? Son muchos signos, pero solo tienes que saberte lo importante. El clásico que te pueden preguntar es el signo de McBurney, que se encuentra a 2/3 de distancia entre la espina ilíaca y también entre el ombligo, ¿ok? Y justamente el dolor va a ser o vas a tener su máxima expresión en apendicitis aguda. Otros puede ser signo de rebote, que es acá, que tal cual, ¿no? Es el dolor a la descompresión del abdomen, el signo de Robsing, que es como el McBurney invertido, justamente se sospecha que es porque es el gas el que empuja el apéndice y provoca el dolor. Como si observas acá, lo está haciendo en fosa ilíaca izquierda, pero la aprieta y el dolor se refleja en el lado derecho. Signo del psoas, que es de ladito, y signo del obturador, que es acostado. Muy bien. Ahora, en cuanto al diagnóstico, tenemos la escala de Alvarado propuesta por la GPC y también nos da algunos otros datos, ¿ok? El diagnóstico de apendicitis, al menos por guía de práctica clínica, se puede hacer únicamente con clínica, cuando se presentan dos de los tres siguientes signos en adultos jóvenes masculinos, ¿ok? Porque si fuera mujer tienes que descartar embarazo ectópico o torsión ovárica, muy bien.
¿Cuáles van a ser estos dos de tres signos que tienes que buscar? Dolor característico, que ya dijimos, ¿no? Es un dolor tipo cólico, infociliaca derecha, que va aumentando progresivamente. Manifestaciones de irritación peritoneal y datos de respuesta inflamatoria. Esto requiere una valoración por cirugía. Aquí tenemos la escala de Alvarado que te puede ayudar. Tenemos síntomas como la migración del dolor, que te va a dar un punto, anorexia, un punto, y también que presente náusea y vómito, un punto. Signos, un dolor en cuadrante inferior derecho, te va a dar 2 puntos, un rebote positivo, un punto, fiebre, un punto. Datos de laboratorio, si presenta leucocitosis, 2 puntos, y si aparte tiene desviación a la izquierda de neutrófilos o predominio de neutrófilos, un punto. ¿Ok? Y entonces, con eso te va a dar un total de 10. Los puntos de corte importantes. Menos de 4 puntos, baja probabilidad de apendicitis. Más de 7 puntos, alta probabilidad de apendicitis. Y si da 9 o 10 puntos, estás 99% seguro de que eso es una apendicitis. ¿Ok? Pero aún así, se tiene que complementar. En adultos, la tomografía computarizada se considera el patrón de oro. Muy bien, es el gold standard. Y también te ayuda a detectar y localizar masas inflamatorias periapendiculares o abscesos. En niños embarazadas, la ultrasonografía tiene una sensibilidad del 86%. Muy bien, y en el embarazo se tiene que utilizar en el primer y segundo trimestre. ¿Eso qué quiere decir? Que a partir del tercer trimestre del embarazo ya puedes realizar una tomografía. Muy bien. Ahora recuerda que la perforación del apéndice va a ser más frecuente entre las 24 y las 72 horas de iniciado el dolor. El tratamiento que nos recomienda cirugía laparoscópica como primera opción de tratamiento. Solamente va a estar contraindicada en menores de 5 años y en el adulto mayor. Así se recomienda de preferencia que sea abierta. En cuanto al antibiótico, la profilaxis antibiótica en el preoperatorio por guía de práctica clínica se recomienda que sea con cefoxitina, ¿ok? 2 gramos al momento de inducción anestésica y después cefalocina. Aquí tenemos entonces el repaso flash de la apendicitis. Muy bien, vamos a prestarle mucha atención. ¿Cómo vamos a definir apendicitis? Otra vez, inflamación del apéndice fecal por obstrucción luminal, ya sea fecalito, hiperplasia linfoide y otro que no mencionamos, tumores. Y recuerda que es la urgencia abdominal quirúrgica más frecuente en los adultos. Presta mucha atención a la clínica, perdón que lo repita tanto, pero es que esa es la clave para que puedas responder adecuadamente al ENARM. La clínica. Dolor abdominal que inicia en epigastrio o mesogastrio y va a migrar a la fosa ilíaca derecha. También se presenta con náusea y vómito posterior al dolor. Se va a acompañar de fiebre de más de 38 grados centígrados y también con taquicardia. Además de que se puede presentar con dolor a la descompresión o el signo de von Plomberg. ¿Ok? Muy bien, presta mucha atención a estos datos clínicos. Te van a aparecer todos, toditos en el caso. Entonces, si haces muchos simuladores, te vas a dar cuenta de que es una constante. Ahora, en cuanto a los estudios que te pueden apoyar, estudios de laboratorio que íbamos a encontrar leucocitosis con predominio de neutrófilos. Recuerda que entonces la TAC abdominal es el gold standard, por lo tanto es el estudio más sensible y específico. El ultrasonido abdominal te va a ayudar si la TAC no está disponible o si la paciente está embarazada. ¿Ok? Y obviamente esto en el primer y segundo trimestre del embarazo. Y la PCR, que es un marcador inflamatorio, proteína C reactiva, se puede elevar cuando la apendicitis está complicada. Ahora, signos exploratorios clásicos, ya dijimos McBurney, dolor en el punto pendicular, Ropsing, dolor en fosa ilíaca derecha cuando palpas la fosa ilíaca izquierda, psoas, dolor al extender la pierna derecha, y el obturador, dolor al rotar la cadera flexionada. ¿Ok? El tratamiento, ya dijimos, de primera elección, apendicectomía laparoscópica, excepto en niños y adultos mayores. Antibióticos preoperatorios, la GPC nos decía cefoxitina y cefazolina. ¿Ok? Otra opción es extracción de metronidazol, pero por GPC son estas dos. Y en caso de perforación, los antibióticos se continúan de 7 a 10 días. ¿Cuáles son las complicaciones que llegan a preguntar en el ENARM? Perforación y peritonitis, abscesos apendiculares o pélvicos, ilio paralítico y sepsis. ¿Ok? Ahora, continuamos con litiasis vesicular. Hay 4 definiciones que debemos conocer porque son de cada enfermedad. ¿Ok? Presta mucha atención. El diablo está en los detalles. ¿Ok? Esto es lo que te va a dar la clave para que puedas responder bien del ENARM. El primero es colelitiasis. Y quiero que prestes atención a las palabras porque ahí está la clave. Cole, ¿ok? Está en la vesícula biliar. Litiasis, o sea, solo es una piedra en la vesícula biliar. Eso es una colelitiasis.
No te estoy diciendo que esté infectada, no te estoy diciendo que esté inflamada, no te estoy diciendo que está rota o perforada. Solamente tienes una piedra en la vesícula biliar, ¿ok? ¿Por qué? Porque después está la colecistitis, que ya viste que tiene ese sufijo, ¿no? De cistitis. Entonces, inflamación de la vesícula biliar ocasionada por litos o por lodo. Pero bueno, colecistitis lo importante es que es cole, vesícula biliar y termina en tis. Entonces, inflamación de la vesícula biliar. Coledocolitiasis, como dice aquí, lito en el colédoco. Es todo. No te estoy diciendo que está roto, que está perforado, que está dilatado, aunque muy probablemente sí lo esté. Solo te estoy diciendo que hay una piedra en el colédoco. Y colangitis, proceso infeccioso de la vía biliar, ¿ok? Digo, esto lo tienes que repetir varias veces. Te tienes que hacer la pregunta repetidas ocasiones para saber si eso no es y ya con eso definir si sí le vas a dar o no. Bien. Entonces, aquí tenemos como el ejemplo, ¿no? Si tenemos un lito en la vesícula biliar, eso es una colelitiasis. Si aparte este lito se enclava acá y provoca la inflamación y dilatación de la vesícula biliar, estamos hablando de una colecistitis. Si la piedra migra aquí al conducto biliar, pues entonces ya va a ser una coledocolitiasis. Y si esa bilis se queda mucho tiempo estancada, es colonizada por bacterias y después ya provoca infección, ya va a ser una colangitis. Entonces, si te das cuenta, también puede ser un cuadro que va siendo progresivo, aunque no necesariamente. ¿Ok? La etiología, tenemos las cuatro Fs, ¿no? Que es de forty, female, fertile y fat, ¿no? Entonces es más frecuente en pacientes de 40 años, en mujeres que son fértiles y en pacientes que son obesos, ¿ok? Eso es lo más importante. Cerca del 20% de los adultos a partir de los 40 años y cerca del 30% en mayores de 70 años. Sobre todo va a ser provocada por el embarazo, y cualquier situación que nos provoque la formación de cálculos de colesterol. Otros pueden ser anticonceptivos orales y terapia hormonal, y algunos fármacos como fibratos y ceftriaxona. ¿Ok? La colestectomía electiva es la intervención quirúrgica más frecuente en México y generalmente hasta la tercera parte van a requerir cirugía. ¿Cuál va a ser el cuadro clínico? Signo de Murphy positivo. ¿Cómo se hace un Murphy? Porque hay gente que está y dice, respire señora, y ¡tas! Le mete un gancho directo al hígado. No, pues obviamente eso te va a doler. No, tienes que colocar tu mano en cuña debajo del borde costal y le vas a pedir al paciente que inspire profundamente. Si al inspirar detiene la respiración súbitamente por dolor, eso es un signo de Murphy positivo. Nada de estarle clavando los dedos a los pacientes. Eso no tiene sentido. Porque eso obviamente va a ser molesto y doloroso y obviamente va a ser positivo. Pues inténtalo y vas a ver cómo a ti también se te corta la respiración, ¿no? Entonces, nada. ¿Qué otro? Masa en cuadrante superior derecho. ¿Ok? Signo de Courvoisier, pues la vesícula está bien dilatada. Dolor en cuadrante superior derecho, ¿no? Hepatalgia. O pues dolor ahí mismo, debajo del borde costal por la inflamación. Resistencia muscular en cuadrante superior derecho. Y posterior a las 6 horas de aparición del cuadro, náusea y vómito también se puede agregar. Bien. Aquí tenemos entonces cómo se hace el signo de Murphy positivo. Vean cómo la mano, que tanto de mi parte que estoy tocando la pantalla, pero vean cómo la mano está debajo del borde costal. Esta paciente aparte es ictérico, ¿no? Pero vean cómo está debajo del borde costal. Y si le pedimos no está apretando ni nada, solo la colocó encima. Bueno, sí está apretando, pero muy poquito, ¿no? El paciente inspira y si al comenzar la inspiración se detiene súbitamente por el dolor, eso es un morfi positivo, ¿ok? No le está clavando los dedos ni nada. Pruebas de laboratorio, biometría hemática, en la cual puedes encontrar leucocitosis y otros datos, pues la vesícula palpable, fiebre, escalofríos, y ya si esto se complica, pues se choca, ¿no? Inestabilidad hemodinámica. Ahora, hay una clasificación de Tokio que nos habla de la gravedad de la colecistitis aguda, ¿ok? Vamos a hacerle zoom, porque es importante conocer los grados, ¿no? Son tres, leve, moderado y severo. ¿Qué es lo que tienes que saber? Grado uno, sin disfunción orgánica, solo cambios inflamatorios leves. Grado 2, moderado. Tiene leucocitosis, masa palpable y duración del cuadro de más de 72 horas, además de que puede presentar inflamación local. Es un cuadro más avanzado, pero si te das cuenta, no es un paciente crítico.
¿Por qué? Porque eso es el grado 3 que ya tiene disfunción orgánica, que puede ser cardiovascular, o sea, está chocado, neurológico, pues, está somnoliento, respiratorio, requiere oxígeno suplementario, renal, tiene lesión renal aguda, hepática, con elevación de los tiempos de coagulación y el INR, o hematológica, con trombocitopenia por sepsis, ¿ok? Eso es lo único que tienes que saber. Grado 1 leve, ¿ok? Solamente tiene dolor y la vesícula incrementada de tamaño. 2 moderado, puede que ya tenga leucocitosis, el cuadro ya lleva 72 horas e incluso puede tener inflamación local. Pero 3 el paciente ya tiene disfunción orgánica importante. Es todo lo que tienes que saber. El diagnóstico, ¿cómo le vamos a hacer? Con ultrasonido. Es la prueba no invasiva de primera elección, con una sensibilidad del 98%. Muy buena, ¿ok? ¿Cuáles son los hallazgos del ultrasonido que te pueden preguntar? Engrosamiento de la pared de la vesícula mayor de 5 milímetros, líquido perivesicular, signo de Murphy positivo, ultrasonográfico, o sea, tal cual que ponen la sonda debajo del borde costal y el paciente tiene dolor. Alargamiento vesicular de 8 centímetros en axial y 4 diametral. Puedes encontrar el lito, una imagen en doble riel, sombra acústica y ecos intramurales. Y tal cual así se vería, ¿no? Esto de aquí, esta forma como de perita, es la vesícula. Si ustedes observan la imagen más a detalle, nos acercamos. Aquí tenemos la imagen en doble riel. ¿Por qué? Porque la pared de la vesícula está súper engrosada. Generalmente no se ve así. Esta imagen que ven como más blanca, esto es el lito, ¿ok? Es una piedra y al ser un objeto que es sólido, va a provocar una sombra acústica posterior, a diferencia de todo esto que se ve como más blanquito, ¿no? Así se ve. Y la verdad, sí se ve. Yo cuando estaba en medicina interna, que teníamos el ultrasonido, pues luego sí les hacía así la vesícula y veía imágenes similares a esta, ¿no? Entonces, sí, sí se ve así tal cual y no necesito ser imagenólogo para poder verla, ¿no? Lo cual está chido. Ahora, también puedes apoyarte en caso de que no tengas disponible el ultrasonido o no lo puedas realizar o tengas duda. Aquí se va a realizar la tomografía axial computarizada, en la cual pues vas a encontrar más o menos los mismos signos. Engrosamiento de la pared vesicular, colecciones líquidas, perivesiculares, alargamiento de la vesícula y áreas de alta densidad en tejido graso perivesicular o lo que es lo mismo, ¿no? Grasa estriada. ¿Cómo se ve la grasa estriada? Mira, por ejemplo aquí hay grasita, ¿no? Se ve como líneas, pero quiero que veas acá, se ve como más intenso. La diferencia es muy evidente, ¿no? Esto es grasita que está inflamada. Aquí tenemos la vesícula que está alargada también. Vemos que incluso, ¿no? Mide 12 por 6, está larguísima. Y aquí observamos igual engrosamiento de la pared y el hito, ahí bien bonito, bien feliz descansando. Muy bien. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Puedes intentar disolver los cálculos biliares en pacientes que no puedan ser sometidos a cirugía y el tratamiento es con ácido urso desoxicólico. Y para tratamiento del dolor puedes dar diclofenaco 75 miligramos intramuscular. Pero de todas formas, ¿ok? El tratamiento es quirúrgico, colecistectomía de preferencia por laparoscopia, pero si no, pues se tiene que hacer laparotomía abierta. ¿Ok? Ahora, datos que te pueden preguntar. Se puede considerar temprana si se realiza en los primeros 7 días de la aparición de los síntomas y tardío si se realiza 2 o 3 meses después del ataque. ¿Ok? Toda cole se opera a menos que sea sintomática. O sea, si a ti te encuentran por ultrasonido una piedra en la vesícula o si te encuentran por tomografía una piedra en la vesícula, que te estaban investigando otra cosa, pero no tienes síntomas, pues no te van a operar. Solamente cuando solamente se va a operar cuando genera clínica. Muy bien. ¿Cuáles son las complicaciones? Lesión del conducto biliar, que pues eso ya es igual a casi morirte. Lesión del intestino y lesión hepática. Puedes provocar perforación y un biloma. ¿Ok? Eso por la cole. Ahora vamos a hablar de la coledocolitiasis, que otra vez, colédoco está en el colédoco y ahí está atorado un lito. ¿Ok? Tiene una clasificación que puede ser primaria o secundaria. Primaria, que es de origen intrahepático, o sea, se generó dentro de los conductos biliares del hígado. Y la secundaria, que es la más frecuente, y es de un origen vesicular. Un lito que se originó en la vesícula biliar, era muy chiquito para quedarse enclavado en la vesícula, pero fue avanzando y ya en el conducto o en el colédoco es donde ahora sí se estancó. ¿Cuál va a ser el cuadro clínico? De nuevo, dolor en cuadrante superior derecho, pero se va a acompañar de dos datos súper importantes. Ictericia, que es como el dato pivote, y también fiebre, o sea, una infección
con ictericia y dolor en cuadrante superior derecho es igual a la triada de Charcot, diagnóstico de coledocolitiasis. Y si a la triada de Charcot la dejas avanzar, se complica, puede presentar inestabilidad hemodinámica o choque y alteración del estado mental. Y eso se llama penta de Reynolds. Suena medio absurdo, pero son preguntas que se hacen año con año en el ENARM, entonces vale la pena saberlas. El diagnóstico. Por laboratorio puedes encontrar un patrón obstructivo. Y tú te preguntarás, ¿y qué chingados es un patrón obstructivo? Pues piensa, si estoy diciéndote que se tapó la vía, el colédoco, que es el único sitio por el cual se va a ir la bilis, pues todo eso se va a regresar, se va a quedar estancado. Entonces se va a aumentar tu valor de bilirrubina total. Como lo estamos haciendo a partir de la vesícula, pues va a aumentar a expensas de la directa y vas a tener datos que te van a corroborar que esto es por oclusión de la vía biliar y no por hemólisis, como aumento de la gamma glutamiltransferasa y aumento de la fosfatasa alcalina. Y vas a tener leucocitosis porque estás infectado, más de 10.000. ¿Ok? Por imagen, realizas un ultrasonido de hígado y vías biliares como estudio de primera elección. Y aquí, ¿cuál es el punto de corte? Una dilatación de más de 6 milímetros. ¿Ok? Sin embargo, ese es el estudio de primera elección. El gold estándar es la CEPRE. ¿Ok? ¿Qué es lo importante de la CEPRE o la colangiopancreatografía retrógrada? Pues que también tiene opción de tratamiento curativo. Es un método diagnóstico terapéutico. Nada más que obviamente es más caro y más complicado, ¿no? El tratamiento de la colangitis va a ser con antibióticos de amplio espectro, ceftriaxona, metronidazol o piperacilina tazobactam. Y en caso de coledocolitiasis, que no se pueda resolver, pues entonces ya es con CEPRE, y así se ve una CEPRE bien bonita, ¿no? Aquí vemos el árbol biliar, por eso le dicen árbol, ¿no? Aquí sí es donde dices, ah, no más, estos pinches médicos no se imaginaban, no estaban drogados, efectivamente, se ve un arbolito, ¿no? El árbol biliar, bien bonito, bien bonito. Ahora, vamos a hablar de pancreatitis. Muy bien, este tema recientemente se actualizó, entonces hay que prestarle mucha atención. ¿Cómo definimos pancreatitis? Inflamación aguda del páncreas, obviamente, que puede causar complicaciones sistémicas y locales. Lo más importante es que puede provocar falla orgánica y muerte. ¿Ok? En cuanto a la epidemiología, de 9 a 5 casos por cada 100.000 habitantes y una mortalidad del 5%. La etiología va a ser biliar de un 49 a un 66% de los casos, o sea, es la más frecuente. Y otras que te pueden preguntar, alcohólica, y también pueden ser idiopáticas, posterior a la CEPRE, por hipertrigliceridemia, por calcio, infecciosas o por trauma, ¿ok? El diagnóstico. Todo paciente con sospecha de pancreatitis aguda requiere que se realice amilasa y lipasa, pero obviamente no todo paciente con dolor abdominal requiere amilasa y lipasa, solo aquellos en los que sospeches esta enfermedad, ¿ok? Aún así, el estudio de imagen es importante. Se recomienda un ultrasonido de hígado y vías biliares para el diagnóstico de colelitiasis, porque ya dijimos que era la primera causa. Entonces, si tú tienes un paciente con dolor abdominal, creo que no lo mencionamos, ¿no? Pero la clínica es evidente. Es un paciente con un dolor abdominal en epigastrio que se presenta, decimos nosotros, en barra o es transfictivo, o sea, que te atraviesa como si le hubieras clavado una espada así, ¡fu! Que va del ombligo hasta la espalda. Es súper doloroso, ¿no? Un 10 de 10, esos dolores imposibles de soportar. Gente no se aguanta una pancreatitis, ¿no? Se recomienda entonces realizar aquí un ultrasonido de hígado y vías biliares para ver si no hay un lito que haya provocado la inflamación del páncreas. Hay escalas pronósticas que hay que conocer: Apache, SOFA, SIRS o BISAP. ¿Ok? ¿Qué nos dice la GPC? Que realices alguna. Nada, no importa. Nada más realízate una. ¿Por qué? Pues es pronóstico de mortalidad. Es por eso. ¿Cuál va a ser el tratamiento inicial? El tratamiento inicial de una pancreatitis y la causa por la que la gente se muere es porque provoca un estado inflamatorio súper agresivo. ¿Y eso qué significa? Pues que vas a provocar dilatación de los vasos sanguíneos. ¿Y eso qué significa? Pues que te vas a hipotensar. Y si te hipotensas, baja la perfusión en todo el organismo y provocas eso, exactamente. Provocas isquemia de los órganos principales y te mueres. ¿Ok? Entonces, por eso, el tratamiento inicial es solución Ringer lactato o Harman, porque aquí no tenemos Ringer lactato, para la reanimación en los pacientes con pancreatitis aguda. Ese es el tratamiento inicial, ¿ok? Primero tienes que darle soporte a tu paciente, tienes que darle agua, porque la fuga capilar es brutal. Si han visto una pancreatitis en su vida,
van a darme la razón. Se les fuga todo el volumen y se mueren por hipotensión y choque. ¿Ok? A pesar de que no estén infectados, se mueren por la pura hipotensión. Como dice aquí, hay que considerar presión arterial media, volumen urinario, frecuencia cardíaca y presión venosa central. Y otras medidas más finas, ¿no? Pero bueno, esas son las importantes. Ya lo reanimaste. Lo segundo más importante es que ya que lo reanimaste, ya que se le quitó la náusea, el vómito y ya tiene ganas de comer, lo primero es darle dieta temprana, ¿ok? No seas como los escritos viejitos que dicen, no, tiene pancreatitis, vamos a dejarlo en ayuno una semana. Y pues se te muere, ¿no? Porque lo desnutriste, imagínate. O sea, aunque te estén pasando solución, no te está, si no comes en una semana, pues te mueres. O sea, eso es lógico, ¿no? No sé por qué la medicina de antes que era tan fina, se le ocurrió esas tonterías. Pero bueno. Pues, ¿qué se sugiere entonces? Alimentación temprana, 24 a 48 horas. Prácticamente ya se recomienda que en cuanto al paciente te diga, doctor, tengo hambre, ahí está, dale de comer, fin. No hay, uno diría, pues es lógico, güey, pero pues no, a veces hay cosas en medicina que no son tan lógicas. Y se sugiere justamente alimentación temprana, aquella que es en las primeras 72 horas. Es una meta en muchos de nosotros poder dar la alimentación en las primeras 24 o 48 horas. Es algo muy sugestivo de éxito, ¿ok? Otras recomendaciones, no todo paciente con pancreatitis requiere antibiótico, solo aquellos en los cuales hayas corroborado una infección. Si no, nada, no le toca antibiótico, ¿ok? Se sugiere realizar también escala analgésica de la OMS para adecuado control del dolor en pacientes con pancreatitis aguda. Y esos pacientes ocupan opioides en muchas ocasiones, entonces sí vale la pena. Si requiere realizar un abordaje quirúrgico, tiene que ser con cirugía mínimamente invasiva, solamente en pacientes con necrosis pancreática infectada, solamente en ese caso. ¿Ok? Y se recomienda realizar una colecistectomía temprana en el mismo internamiento, de ser posible, en pacientes con pancreatitis aguda de origen biliar. ¿Por qué? Pues porque lo más probable es que le vuelva a pasar. Solo es para disminuir el riesgo de recurrencia. Aunque le quites la vesícula, le puede volver a suceder. Eso es todo por pancreatitis, ¿ok? Es un tema relativamente sencillo. Lo importante es que no te confundas. Si te das cuenta, en cirugía lo que estamos haciendo es como buscar, ¿no? ¿Dónde inició el dolor? A partir de dónde inició el dolor es como vamos a saber cuál puede ser la patología más importante. Y de ahí nos derivamos hacia los siguientes órganos que pudieran estar afectados. Obviamente, para fines en ARM, la vida real es mucho más complicada. Oclusión intestinal, entonces. Definición. Interrupción del tránsito intestinal que impide expulsar gases y heces por el recto. De nuevo, está muy fácil, ¿no? Generalmente se debe a factores extrínsecos como adherencias y en otras ocasiones por obstrucción de la luz. Tenemos tres tipos: paralítico o funcional, que es secundario a una cirugía. También puede presentarse por enfermedad sistémica, desequilibrio hidroelectrolítico, medicamentos y lesión retroperitoneal. ¿Ok? También puede ser de causa obstructiva y es de etiología orgánica y ahí vienen las adherencias y también tumores, ¿no? Es la más frecuente y generalmente la que te van a preguntar en el ENAR. Y espástico, que puede ser por hiperactividad y descoordinación intestinal, generalmente por intoxicación por plomo o por uremia. ¿Ok? Y aquí tenemos entonces algunas opciones, ¿no? Puede ser incluso otra que no mencionamos, hernia umbilical, pero la más importante es adherencias, ya que causan hasta el 75% de los casos. La mortalidad oscila del 3,5 al 6% y hasta el 80% responden a tratamiento conservador. ¿Cuál va a ser el cuadro clínico de una oclusión intestinal? Un dolor abdominal difuso, distensión abdominal, náusea y vómito, y como está ocluido, este líquido o este quimo o este producto de la digestión estuvo días en el intestino. Entonces, ¿qué va a pasar? Será fermentado y procesado por las bacterias del intestino y por lo tanto se va a pudrir. Y por lo tanto tiene una característica fecaloide. ¿Y qué creen? Sí huele horrible. Todo aquel que haya visto un vómito fecaloide no me dejará mentir. Son cosas que nunca se te olvidan. ¿Ok? Peristalsis aumentada, o en un inicio, posteriormente, peristalsis ausente, ruidos metálicos y también pues, puede presentar hipocalemia, ¿no? Como desequilibrio hidroelectrolítico más importante. Al final, todo esto va a progresar y el paciente puede llegar a urgencias con fiebre, dolor abdominal elevado y datos de irritación peritoneal. Entonces, el diagnóstico requiere tres cosas: un cuadro clínico, imagen sugestiva y datos de laboratorio. ¿Ok? Los datos de laboratorio son el desequilibrio hidroelectrolítico, ya mencionamos, ¿no? La hipocalemia, otros con hipocloremia e hiponatremia.
Y también, pues obviamente va a presentar hemoconcentración, ¿no? Se va a elevar el hematocrito de forma muy importante. ¿Por qué? Pues obviamente se te fugó el líquido hacia el intestino y por lo tanto te concentraste. Lo importante que te pueden preguntar también en oclusión intestinal, ¿cuáles son los datos radiográficos? Son la pila de monedas, los niveles hidroaéreos y la dilatación de las asas. ¿Qué son estos de acá? ¿Ok? Si nosotros hablamos de la pila de monedas, quiero que observes las dos imágenes. En la pila de monedas, decimos por qué se ven esto, ¿no? Como que son muchos circulitos, muchos óvalos que están juntados, ¿no? Obviamente, pues son las asas del intestino de las austras, pero pues a alguien se le ocurrió que eran como monedas apiladas, ¿ok? Otros son los niveles hidroaéreos. ¿Cuáles son? Son esos de acá que estás observando, ¿no? Que son como imágenes ovoideas y tienen como doble componente, ¿no? Una porción de gas y otra porción que está como más radiopaca o más blanquita. Esos son los niveles hidroaéreos. Esto es agua, hidro, y esto es aire, aéreo. Otro que no mencionamos acá es esto, el signo de el collar de perlas, que son estos puntitos que se ven aquí. Y finalmente la dilatación de asas, que es lo que estamos observando acá, ¿no? Que están súper, súper grandes. El tratamiento en todo paciente que no esté chocado o perforado, se recomienda iniciar con tratamiento conservador y la recomendación es colocar sonda nasogástrica por 48 a 72 horas. Y algunos pacientes únicamente con esta descompresión pueden llegar a mejorar y salvarse de la cirugía. Algunos datos que te dicen que probablemente no vaya a funcionar incluso antes de intentarlo es que tengan un dolor abdominal mayor de 4, que ya tengan datos de resistencia abdominal, leucocitosis, una PCR súper elevada de más de 75 o 7,5, dependiendo de la escala que uses. Probablemente requieran tratamiento quirúrgico. ¿Cuáles sí son las indicaciones absolutas de un tratamiento quirúrgico? Cuando hay datos de peritonitis o estrangulación, como fiebre, taquicardia, leucocitosis, acidosis metabólica y dolor continuo. ¿Ok? Aquí se recomienda realizar una resección intestinal y una anastomosis primaria. Y el abordaje laparoscópico se debe intentar de preferencia en casos de un primer episodio de oclusión intestinal por adherencias, ¿ok? Entonces, aquí sí tenemos un repaso flash, ¿ok? Repaso flash de obstrucción intestinal. Si te estabas quedando dormido, es momento de que despiertes, ¿ok? Repaso flash, oclusión intestinal. Presta atención. ¿Qué es un repaso flash? No es cierto. ¿Qué es una oclusión intestinal? Ok, ahora sí. Oclusión intestinal. Interrupción del tránsito del contenido intestinal. Fácil, obvio, sencillo, ¿ok? ¿Qué es lo importante? Puede ser alta cuando se ocluyó el intestino delgado o baja cuando se ocluyó el colon. Y puede ser mecánica, ya dijimos, por adherencias, generalmente por tumores, o puede ser funcional, por hilio paralítico. Sale. Entonces, etiología otra vez. El intestino delgado generalmente es por bridas o adherencias en pacientes posoperados. Ese es el antecedente que vas a buscar en tu caso clínico. Si es en colon, lo más probable es que sea cáncer colorectal. Y otras causas de oclusión intestinal pueden ser hernias, mólvulos, estenosis o cuerpo extraño. ¿Ok? El diagnóstico. El diagnóstico inicial requiere una radiografía simple de abdomen, en bipedestación o de cúbito lateral, y lo que vamos a buscar son niveles hidroaéreos y asas dilatadas. La TAC te va a ayudar para identificar el sitio y la causa de la oclusión. Dato importante, no se recomienda usar bario o contraste oral si se sospecha perforación o cirugía inminente. Clínica, tenemos una triada importante, ¿ok? Dolor abdominal de tipo cólico, vómito y distensión abdominal. Súper inespecífico, ¿ok? Pero al menos hay que buscar estos datos para sospechar oclusión intestinal. ¿Qué es lo que te va a apoyar al diagnóstico? El cuarto elemento, ¿ok? Ausencia de evacuaciones y gases. Esto ya nos habla de una obstrucción completa. Y lo más importante, vas a iniciar con ruidos intestinales aumentados, ¿ok? Estos son los ruidos metálicos, pero solamente en las etapas iniciales de la enfermedad. El tratamiento. Si tienes una oclusión parcial sin datos de alarma, se recomienda ayuno, sonda nasogástrica, reposición con líquidos intravenosos y vigilancia, 48 a 72 horas. Si tienes una oclusión completa o datos de alarma, se recomienda cirugía urgente con laparotomía. ¿Ok? ¿Cuáles son los datos de alarma? Dolor intenso y continuo, peritonitis, acidosis láctica o hiperlactotemia y datos de perforación intestinal. Bien, continuamos entonces. Vólvulo. Ya te puedes dormir de nuevo. Vólvulo. Es la torsión de un órgano a través de un eje.
sobre su pedículo vascular. Este típicamente resulta en una oclusión intestinal en asa cerrada. ¿Ok? Y la rotación del pedículo vascular y la dilatación del colon van a contribuir al compromiso en la perfusión. Etiología: estreñimiento crónico, cirugía abdominal previa y enfermedad neuropsiquiátrica. ¿Ok? Factores de riesgo. ¿Cuáles son esos factores de riesgo del lóbulo sigmoides? Sigmoides, ¿ok? En el sigmoides. Sexo masculino que tenga más de 60 años, sobre todo en adultos mayores institucionalizados, porque suelen tener estreñimiento, enfermedades neuropsiquiátricas, retraso mental, desórdenes neurológicos y cirugías abdominales previas. Ahora, ¿cuáles se asocian a vólvulo en ciego? Sexo femenino, cirugías abdominales previas y adultos mayores con inactividad prolongada. ¿Cuál va a ser el cuadro clínico? En el caso de vólvulo de colon, son dolor abdominal, distensión abdominal, ausencia de evacuaciones y los datos súper importantes que te van a venir en el ENARM. Fosa ilíaca izquierda vacía a la palpación abdominal, obviamente en pacientes que estén delgaditos, porque si no, pues solo vas a palpar grasita. Y ausencia de materia fecal en la exploración rectal, hasta en la mitad de los pacientes. Una quinta parte pueden presentar incluso melena. Pero bueno, esos son los datos importantes que tienes que buscar en tu caso clínico. El diagnóstico, clínica, pero te tienes que apoyar sí o sí de radiología, ¿ok? Los hallazgos radiológicos más frecuentes en el vólvulo sigmoide son ausencia de gas rectal, que justamente lo estamos observando aquí. No hay gas, no hay nada, ¿no? Recuerda que el gas se ve como negrito y aquí pues se ve todo blanco, entonces no hay gas. Sigmoides distendido con forma de U invertida, que no estamos observando aquí. Lo que nosotros observamos es esto, el signo del grano de café. Quizás sea el dato patognomónico del vólvulo de sigmoides, pero fíjate que solo aparece en 3/4 partes de los pacientes. Entonces, uno de cada 4 vólvulos se te van a ir si solo sospechas de la radiografía. De todos modos, para fines en ARM, lo más probable es que te pongan el signo del grano de café como dato característico, ¿no? Pero si te llegan a preguntar, ¿cuál es el hallazgo radiológico más frecuente en vólvulos sigmoides? La respuesta correcta es ausencia de gas rectal, en el 90% de los casos. También puedes buscar el signo del pico de ave, que es este de aquí, o en haz de espadas en el vólvulo sigmoides. Y esto cuando tú haces un enema de bario en el colon. Y si realizas una tomografía, vas a observar el signo del remolino, que es este de aquí, que se ve muy clarito, ¿no? Cómo está como todo así, volteado entre ellos. Signo del remolino. Ahora, tenemos tratamiento conservador y tratamiento quirúrgico. ¿Qué nos dice la GPC? Que se recomienda la resolución del vólvulo sigmoides no complicado con el uso de sigmoidoscopía o colonoscopía como tratamiento de primera elección. Es diagnóstico terapéutico, obviamente en pacientes que no estén chocados y que no estén frágiles y obviamente no estén perforados. El tratamiento quirúrgico en pacientes que ya tengan los datos que te acabo de decir, que estén chocados, que estén perforados y obviamente si no hay acceso, ¿no?, a la colonoscopía. Aquí se recomienda realizar resección de encolocigmoides y un estoma en pacientes que ya presenten necrosis intestinal o peritonitis fecal y posteriormente se van a reconectar. En caso de que tengas un vólvulo fecal, se recomienda hemicolectomía derecha y una anastomosis ileocólica primaria o una ileostomía en caso de vólvulo de ciego, ¿ok? Lo importante es que tienes que cortar el área afectada, o sea, tienes que realizar una colectomía o hemicolectomía, y ya dependiendo si tu paciente estaba chocado, inestable, le haces el estoma y ya después lo reconectas. Si tu paciente no se encontraba inestable o ves que aguanta, pues ya lo puedes conectar. Obviamente, eso es decisión del cirujano, ¿no? Nosotros solo lo sabemos para el ENARM. Ahora, un repaso rápido de heridas quirúrgicas que se han llegado a preguntar. Tienes que saber que hay cuatro: herida limpia, limpia contaminada, contaminada y sucia, ¿ok? Una herida limpia tiene estas características. Es no traumática, se realizó con una técnica aséptica y no hubo apertura de la cavidad abdominal. La probabilidad de infección es de 2% y muchos de esos ejemplos son cirugías selectivas o hernioplastías, ¿ok? Después tenemos la herida limpia contaminada, que se refiere a una apertura con mínima contaminación en tracto o cavidad. La posibilidad de infección es de un 2 al 10%.
Y los ejemplos más importantes son una colecistectomía no inflamada y una apendicectomía no perforada, electivas al final, pero lo importante es que ya tienes una mínima apertura de la cavidad abdominal. Esa es la diferencia con la limpia. Después viene la herida contaminada, ¿ok? Es una herida traumática de menos de 4 horas de evolución o puede ser la apertura del tracto intestinal con material infectado. Aquí la probabilidad de infección varía de un 10 a un 20% y pueden ser prácticamente cirugías abdominales de urgencia, ¿no? Colecistectomía aguda, que es de perforada, o ureterolitotomía con derrame de líquido en la cavidad abdominal. Nada más aquí como ejemplo le pusimos pues una herida, ¿no? Por arma blanca, ¿no? Le clavaron un cuchillo en la pancita a este pobre hombre. Y la herida sucia. Es una herida traumática de más de 4 horas de evolución, donde ya encontramos desvitalización del tejido y contaminación fecal. Aquí la posibilidad de infección es de más de 20%. El ejemplo más claro es una peritonitis, ¿ok? Eso es todo, una peritonitis, que ya hay pus y materia fecal en la cavidad abdominal. Eso por defecto ya está infectado, ¿no? Pero bueno, la posibilidad de una sepsis abdominal es de más de 20%. Otras que te pueden preguntar, fractura expuesta, herida infectada y por proyectil de arma de fuego también se considera. ¿Ok? Listo. Ahora, se viene un tema soporífero, ¿ok? Presten mucha atención, deténganse cuando lo requieran, regrésense si requieren prestar atención otra vez, si no lo entendieron, si tienen duda. Este tema está difícil, no les voy a mentir, porque es como ciencia ficción. Pero sí se preguntan en el ENARM, ¿no? Unas dos, tres preguntas, así que sí vale la pena. Hernias, ¿cómo se definen? Defecto en la continuidad de la estructura musculoponeurótica de la pared abdominal, por lo cual va a permitir la salida o protrusión de intestino que normalmente no tendrían por qué pasar a través de ese hoyito, ¿ok? Puede ser una hernia incarcerada, que no se puede reducir, ¿ok? Es dolorosa y blanda y puede producir obstrucción, pero en un inicio no, ¿ok? No se puede reducir, es como el dato súper importante. Después viene la hernia estrangulada, ¿ok? ¿Cómo te está diciendo? Estrangulada, se está asfixiando. Entonces ya tiene un compromiso vascular. Es dolorosa, caliente, crepitante, atención y con un color violáceo. Otras que te pueden preguntar, una hernia incoercible, ¿ok? Es aquella que protruye inmediatamente después de reducirla. O sea, tú aprietas, la metes en el saco urinario y ¡pum! Vuelve a botar. Y la deslizada, hernia en la que una porción del saco herniario está formada por una pared de una víscera como colon o ciego. Bien, entonces, para rápido, tenemos las hernias que se pueden dividir en reductibles y irreductibles. Las reductibles son aquellas que se pueden reducir de forma manual o que reducen de forma espontánea. Y las irreductibles, ya dijimos, incarcerada, que no se puede reducir, es dolorosa y blanda, pero no tiene datos de isquemia. Y la estrangulada, la cual ya tiene datos de isquemia. Es la gran diferencia. ¿Ok? Hay muchos epónimos que te pueden preguntar. Hernia de Litre, divertículo de Meckel en el saco herniario. Hernia de Richter, pared antimesentérica del intestino delgado. Hernia de Spiegel, unión del borde lateral del recto del abdomen y la línea semilunar de Douglas. ¿Ok? Hernia de Aymart, secundario apendicitis aguda. Hernia lumbar a través del triángulo superior o inferior, pero del abdomen obviamente, ¿no? Entonces, esos son los epónimos que te pueden preguntar. Ahora, es importante diferenciar para nosotros si una hernia es directa o indirecta, que es lo que te pueden preguntar en tu ENARM con más seguridad. Tienes que saber que esto depende del triángulo de Hasselbalch y este se forma a partir de tres sitios, que son el ligamento inguinal, que estás observando aquí, los rectos abdominales, que estás observando acá, y los vasos epigástricos, ¿ok? Esas son las tres líneas que están formando este triángulo. Y a partir de ahí tú puedes definir si una hernia es directa o indirecta. ¿Cómo lo vas a hacer? Ah, bueno, pues una hernia va a ser directa si sale directamente aquí a través del triángulo de Hasselbalch. Y va a ser una hernia indirecta, pues todo lo que no salga por el triángulo de Hasselbalch, pero generalmente aquellas que salen por el anillo inguinal interno, que son de aquí. ¿Ok? Eso es lo único para lo cual servía esta cosa. No tiene otro sentido en nuestra vida. Al menos no para el ENARM. ¿Ok? Ahora, hay otro tipo de hernias. ¿Cómo crees? Sí, hernias ventrales. ¿Ok? ¿Cuáles son los factores de riesgo para presentar hernias ventrales? Antecedentes familiares, mal estado nutricional,
tabaquismo, sedentarismo y aumentos crónicos de la presión, como tos crónica, ascitis, hacer pesas de forma pues no supervisada o sin saberle mucho porque aumentas la presión abdominal, ¿no? O cargar guacales en la central de abastos también provoca estas cosas. ¿Ok? Cuadro clínico. Presencia o protrusión o abultamiento en la región inguinal o femoral, que puede ser reductible o no. Lo más importante y por lo cual el paciente va a acudir. Los pacientes no acuden porque tienen una bolita en la panza, acuden porque les duele la bolita, ¿ok? Esto va a provocar entonces molestia o dolor, que aumenta al deambular o al esfuerzo y disminuye o desaparece al decúbito, a menos que esté encarcerada, ¿no? O estrangulada. Si se complica, el paciente puede tener cambios de coloración en ese sitio, dolor intenso y ruidos repetitivos en el área local. El diagnóstico es meramente clínico. Sin embargo, se puede realizar otros exámenes para corroborar tu diagnóstico, que son de en primera línea, ultrasonido, ¿ok? Si el ultrasonido es negativo, puedes realizar resonancia magnética. Y si no tienes resonancia magnética o continúa la duda, puedes considerar herniografía, pero prácticamente con un ultrasonido de abdomen es más que suficiente. Muy bien. El tratamiento es hernioplastia con colocación de malla o sin malla, pero lo importante es hernioplastia. ¿Ok? Si realizas el procedimiento sin malla, se llama técnica de Scholdeis. Y si lo realizas con malla, es de Lichtenstein. ¿Ok? ¿Cuáles son las contraindicaciones para la colocación de una malla? Que el paciente sea pediátrico, que tenga alergia a la prótesis, que el paciente tenga peritonitis o que el paciente presente estrangulamiento. ¿Ok? Este es un algoritmo que directamente viene de la GPC. ¿Qué nos dice? Lo primero es que hay que clasificar la hernia como primaria, o sea, es la primera vez que sucede, o recidivante, ¿no? Que ya tuvo tratamiento y regresó. Dar tratamiento electivo de la hernia y valorar si usamos prótesis. Si no usamos prótesis, entonces, o malla, pues ya dijimos, técnica de Scholdeis. Y si usamos malla, técnica de Liechtenstein. También puede ser con preformado o un sistema preformado y manejo posoperatorio, ¿no? Entonces, rápido y sencillo. Ahora, otro tema, diverticulitis, ¿ok? Diverticulitis. Diverticulitis también tiene tres definiciones que debemos conocer, sí o sí, para no confundirnos. El primero es diverticulosis, ¿ok? ¿Qué significa? Presencia de divertículos en el colon sin manifestación clínica de enfermedad, ¿ok? Eso es lo relevante. Solo tienes divertículos en tu colon, pero no te duelen, no sangran, no se infectan, no nada. Solo hay divertículos en el colon. Generalmente esto lo encuentran o en una colonoscopía de diagnóstico o en una tomografía de diagnóstico por otra causa. Enfermedad diverticular. Divertículos que ya se acompañaron de dolor crónico o sangrado, pero es todo, dolor crónico y sangrado, ¿ok? Porque la diverticulitis, ahora sí, es la inflamación de los divertículos que va a afectar la pared del colon y como ya está infectado, se acompaña de fiebre, sangrado de tubo digestivo bajo, irritación peritoneal y dolor en fosilaquia izquierda. Es la principal causa de sangrado de tubo digestivo bajo en pacientes hospitalizados, ¿ok? Eso te lo tienes que saber sí o sí. Epidemiología afecta hasta un tercio de personas de más de 45 años. Eso es la diverticulosis, ¿ok? De estos, hasta el 25% van a desarrollar diverticulitis y el 95% va a suceder en el colon sigmoides. Muy bien, ahora hay que prestar atención al cuadro clínico. En cuanto a la enfermedad diverticular, los pacientes generalmente presentan dolor en cuadrante inferior izquierdo. Por eso decimos que la diverticulitis es como la apendicitis izquierda. ¿Ok? Sin embargo, no van a presentar fiebre o leucocitosis. Solamente van a tener el dolor y van a presentar evidencia por imagen de divertículos. Sin embargo, no va a haber estenosis, no van a presentar abscesos, tampoco van a estar perforados. Es una enfermedad diverticular. En diverticulosis, ¿qué sí vamos a encontrar? Sangrado transrectal y diarrea. Es todo. Ahora, en el caso de diverticulitis, ahora sí, dolor localizado en cuadrante inferior izquierdo, aumento del dolor con el movimiento, no van a presentar vómito, pueden presentar resistencia localizada y una proteína C reactiva elevada. Y, pues obviamente, esto se corrobora con una historia clínica de estreñimiento y datos compatibles con la exploración física. Ahora, ¿qué nos dice la GPC?
Todo episodio de diverticulitis debe estar documentado con hallazgos por tomografía. ¿Cuáles son los datos que podemos encontrar? Divertículos, inflamación de la grasa pericólica, engrosamiento de la pared del colon o abscesos pericolónicos a la distancia. ¿Ok? El tratamiento, más bien el diagnóstico es de primera línea o el primer estudio que recomiendan es colon por enema, donde se pueden ver los divertículos. Colonoscopía sería datos de sangrado para corroborar que no haya algo que quemar o que no sea por tumor. Y se confirma con TAC con contraste intravenoso y oral. ¿Ok? Aquí te van a preguntar la famosa escala de Hinchi. Y esta sí se pregunta constantemente en el ENARM. Entonces te recomiendo que te la aprendas. El estadio cero es una diverticulitis leve. Solo hay divertículos. No hay más. Hinchi uno, inflamación pericólica. Y también puedes encontrar flemón o colección. Hinchi 1B, absceso de menos de 5 centímetros en la proximidad del proceso inflamatorio primario, ¿ok? El absceso está al ladito y es chiquito. Hinchi 2, absceso intraabdominal, pélvico o retroperitoneal, o encontrar el absceso en un sitio inflamatorio diferente al primario. Hinchi 3, peritonitis purulenta generalizada, ya se te perforó. Hinchi 4, peritonitis fecal, ¿ok? Ya se así toda la mercocha. Está bien grave, ¿no? Entonces, aquí tenemos los distintos estadios. Otra vez, Hinchi 1, inflamación pericólica y flemón es el Hinchi 1A. Hinchi 1B, absceso menor a 5 centímetros, próximo o cercano al proceso inflamatorio primario. Hinchi 2, absceso intraabdominal, pélvico retroperitoneal, o que esté en un sitio distante al sitio inflamatorio primario. Hinchi 3, peritonitis purulenta generalizada. Hinchi 4, peritonitis fecal. ¿Ok? El tratamiento. Se puede dar tratamiento conservador en Hinchi 0 o Hinchi 1A. Entonces, aquí es el momento en el que vemos si aprendiste. ¿Qué decíamos que era Hinchi 0? Justamente, ¿no? Una diverticulosis leve, ok, no hay nada. ¿Y Hinchi 1A? Pues que el absceso está cercano, ¿no? A el proceso inflamatorio primario. Ahí te puedes dar el lujo de dar un tratamiento conservador. El tratamiento es con antibióticos, que va a buscar cubrir bacterias anaerobias y gram negativos. Entonces se recomienda ciprofloxacino o ceftriaxona con metronidazol. Y si quieres usar un solo antibiótico, pues el problema es que es intravenoso y requiere hospitalización. Pero puedes utilizar meropenem o imipenem. ¿Ok? También se recomienda el consumo de fibra. Ahora, el tratamiento quirúrgico, pues va a ser a partir del Hinchi 2A, que ya dijimos, ¿no? Que el absceso está en un sitio diferente al sitio de inflamación. Hinchi 3, pues ya tienes peritonitis. Hinchi 4, peritonitis fecal. Ok. Aquí se recomienda realizar sigmoidectomía de urgencia, ¿ok? Como tratamiento quirúrgico. Y habitualmente el proceso es realizar un procedimiento de Harman en diverticulitis complicada, ¿no? Generalmente tenemos Hinchi 4 o en Hinchi 3 seleccionado. Sin embargo, el problema es que pues después tienes que cerrar la bolsita de Harman, entonces requiere doble cirugía, ¿no? Pero aquí tenemos entonces colon transverso, aquí tenemos, ¿no? Se corta, cortas y unes, ¿no? Y haces una anastomosis colorectal. Entonces, repaso flash de diverticulitis, para que te quede bien claro, ¿ok? ¿Qué es la diverticulitis? Inflamación de divertículos más frecuente en el colon sigmoides. Ocurre por oclusión luminal e infección local. Es más frecuente en pacientes mayores de 50 años y con dieta baja en fibra. ¿Cuál va a ser la clínica de estos pacientes? Dolor en fosiliaca izquierda, fiebre, náusea y cambios en el hábito intestinal, leucocitosis y una masa palpable en el abdomen inferior, que es el absceso. El diagnóstico más importante es TAC de abdomen contrastada, contraste intravenoso y contraste oral, donde se va a encontrar engrosamiento de la pared, grasa pericolónica y abscesos. En la biometría encontraremos leucocitosis con neutrofilia y se puede realizar una colonoscopía hasta 8 semanas después para descartar cáncer colorectal. Pero el diagnóstico, el estudio de elección es TAC de abdomen contrastada. ¿Ok? De nuevo, clasificación de Hinchi, grado 1A, inflamación pericólica local. 1B, absceso pericólico pequeño, a distancia. 2, absceso pericólico pélvico o distante. ¿Ok? 3, peritonitis purulenta generalizada. 4, peritonitis fecal. Es otra forma de verlo, ¿no? El tratamiento. No complicada. 1A.
Dieta líquida, analgésico y antibiótico, ¿ok? Amoxiclav, Cipro o Ceftria más metronidazol, 7 a 10 días. Complicada, 1 BA2, antibiótico, intravenoso, drenaje del ábscedo si este es más de 4 centímetros y Hinchi 3 o 4, pues cirugía urgente, ¿no? Resección o colostomía. Muy bien. Entonces, ya que sacamos por la parte de cirugía, nuevamente te regalo un minuto para que puedas ir por agüita, puedas ir al baño, puedas sacar toda tu frustración porque estamos estudiando muy rápido y ahorita volvemos. Bueno, espero que hayas disfrutado esos minutos para descansar. Continuamos, muy bien. Segunda parte. Enfermedad hemorroidal. Se define como síntomas y signos que se relacionan con el cambio patológico que pueden sufrir los cojinetes anales o paquetes hemorroidales. Etiología, por estreñimiento crónico, una dieta baja en fibra y una sedación prolongada. ¿Ok? Ocupa el primer lugar en enfermedades del recto. La incidencia es sobre todo de los 45 a los 65 años y tienes que saber que el sangrado rectal será la manifestación más común. El cuadro clínico es súper específico, no te puedes confundir, ¿ok? Vas a encontrar procesos prolapsantes a través del canal anal, como hemorroides internas prolapsadas, pólipos pedunculados en el margen anal o papilas anales hipertróficas. También puede presentarse con hemorroides externas trombosadas, que pueden verse como un bulto azul en el borde del ano, un dolor importante, sangrado activo, lesiones perianales como fístulas, abscesos o fisuras y masas en el recto. ¿Qué tienes que saber de esto? Las que son internas sangran, pero no duelen, y las externas no sangran, pero son muy dolorosas. El diagnóstico se sugiere realizar una anoscopía en pacientes con sospecha de enfermedad hemorroidal, pero obviamente por cirujano de colon, ¿ok? Ni tú, ni yo, ni ningún general, incluso ni siquiera los cirujanos generales deberían hacer estas cosas, ¿ok? Clasificación. Está muy larga, ¿qué es lo que tienes que saber? Grado 1, no hay prolapso. Grado 2, tiene prolapso y se reducen solas. Grado 3, tienen prolapso, pero se pueden reducir de forma manual. Y grado 4, no se reducen. Es todo lo que tienes que saber. ¿Ok? Tratamiento médico. Se recomienda modificar la dieta incrementando la fibra y los líquidos como primera línea de tratamiento. También se pueden utilizar sediluvios o baños de asiento para los amigos con agua templada en los casos de episodios agudos de hemorroides. Y también se recomienda utilizar flavonoides en el tratamiento de episodios agudos de la enfermedad hemorroidal y trombosis. ¿Ok? Ahora, en cuanto al tratamiento quirúrgico, se sugiere el uso de ligadura con banda elástica como método de elección alternativo en hemorroides grado 1, 2 y 3, que recuerda, aquellas que se reducen, ¿ok? Es lo que tienes que saber. Grado 1 que no prolapsan, grado 2 que prolapsan y se reducen solas, grado 3 que prolapsan pero se reducen de forma manual. Y en el caso de un grado 3 recurrente o un grado 4, o sea que ya no reducen, pues se recomienda la hemorroidectomía y en recurrencia ligadura con banda elástica. ¿Ok? La técnica que se recomienda para la hemorroidectomía es la técnica de Ferguson. Y también se recomienda la decisión quirúrgica de hemorroides externas trombosadas, de preferencia en las 72 horas de aparición de los síntomas. Aquí tenemos justamente un algoritmo de la GPC que vale la pena recordar. Muy bien, hemorroides internas, ¿ok? Solo para internas. Grado 1, tratamiento médico. Grado 2, tratamiento médico. ¿Mejoró el cuadro? Sí, consulta externa. No, entonces se considera recurrencia y lo consideraremos un grado 3. ¿Y qué se recomienda? Ligadura con banda elástica, escleroterapia o fotocoagulación. Si mejoró, perdón, consulta externa. Si no mejoró, hemorroidectomía. Ahora, grado 3, ¿ok? Si tiene dolor, hemorroidopexia o ligadura de la arteria guiada por ultrasonido. Mejoró el cuadro a la consulta externa. ¿Tiene recurrencia o es grado 4? Hemorroidectomía. ¿Ok? Está muy sencillo. Ahora nos pasamos al área de urología. ¿Ok? Vamos a ver. Uno de los temas igual más importantes en general del ENARM. ¿Ok? No solo de cirugía, en general. Litiasis. ¿Cómo se define? Es la agregación de cristales en la orina, en la mayoría de las veces que están compuestos por oxalato de calcio.
y son responsables del cólico renal, que es la presentación sintomática más común de la urolitiasis. ¿Cómo se define este cólico? Como un dolor que es unilateral, de presentación súbita, que es espasmódica, de gran intensidad y generalmente está localizado en el flanco o fosa renal. ¿Ok? Este incrementa a un pico de intensidad máximo y luego disminuye. Y se acompañará ocasionalmente de hematuria macroscópica. ¿Ok? ¿Cuáles son los datos que hay que buscar entonces? Sudoración, náusea, dolor súbito, que es irradiado. También puede presentarse con síndrome miccional o hematuria. Y si son radiopacos, que ahorita vemos cómo se ven, pues se pueden observar en una radiografía de abdomen. La etiología es lo más importante que te pueden preguntar. En tu ENARM, el 80% son de oxalato de calcio. Otros pueden ser producidos por anormalidades bioquímicas y por otras enfermedades como hiperparatiroidismo, obesidad, gota, malformaciones, etcétera. En cuanto a la epidemiología, afecta entre el 1 y el 14% de la población. Del 10 al 20% de los varones lo van a presentar en su vida y tiene una recidiva de entre el 30 y el 50% 10 años después del evento inicial. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Tenemos un montón, ya los dijimos prácticamente en la definición. Historia previa de nefrolitiasis como el más importante, obesidad, diabetes, hipertensión, gota. Uno muy importante es una acidez urinaria con un pH de menos de 5,5, pues promueve la precipitación del ácido úrico. En el caso de los litros de estrubita, pues que haya infecciones, ya que estas cuando son provocadas por bacilos gram negativos productores de urasa como Proteus o Klebsiella pueden producir estos litos. Muy bien. Presta atención a algunos datos importantes de estos litos, ¿no? Los de calcio. En oxalato de calcio en un 60% de los casos y fosfato de calcio 15% de los casos. Generalmente se presentan en varones y la etiología más importante es por hipercalciuria idiopática. Estos se desarrollan en orinas alcalinas, ¿ok? En la radiografía van a ser radioopacos, que justamente estamos observando aquí, una radiografía de abdomen, donde esta imagen como más blanquita es el lito, ¿ok? Podemos tener cristales de fosfato de calcio que se observan como trapecios o de oxalato de calcio que se observan romboidales. El tratamiento va, en el caso de hipercalciuria idiopática, es con tiazidas. En el caso de hiperoxaluria se recomienda piridoxina y si es secundaria, colestiramina. ¿Ok? Ahora, es importante, datos que te pueden preguntar en el examen. El uso de alopurinol, ¿ok? Para el tratamiento de la gota, se asocia con recurrencia de cálculos porque provocan hiperuricosuria. Y otro dato que viene en la GPC. Se sugiere administrar citrato a pacientes con nefrolitiasis cuando los litos son compuestos de calcio, pues disminuye el riesgo de recurrencia. De nuevo, te recuerdo, los litos por calcio son los más frecuentes, ¿ok? Más frecuente. El segundo en frecuencia son los de estrubita o de fosfato amónico magnésico. Ok, aparece en el 10 al 15% de los casos, sobre todo en mujeres. La etiología es en infección por gérmenes ureasa positivos. El pH en estos casos va a ser alcalino. En la radiología son radiopacos, ¿ok? Y generalmente son cristales en ataúd como vemos aquí, ¿no? El tratamiento va a ser sobre todo con antibiótico terapia y como son cristales muy grandes, más bien litos muy grandes, generalmente requieren cirugía. Son los segundos más frecuentes y se asocian a infección del tracto urinario. Los agentes que los provocan son Proteus, Klebsiella, Pseudomonas y Serratia. Y justamente se observan así. Por eso mencionamos que son coraliformes, ¿no? O en astas de venado, pues tienen la forma de la pelvis renal, ¿no? Y también son radiopacos. Se pueden observar acá. ¿Ok? Esos como los más importantes. Ahora, el cuadro clínico. Ya lo dijimos en la definición, pero vale la pena recordarlo porque yo te apuesto lo que quieras a que te viene mínimo un caso de litiasis renal, si no es que dos. ¿Ok? Los síntomas más comunes van a ser dolor en flanco, hematuria, náusea y vómito. Esto hasta la mitad de los pacientes. El sitio de obstrucción va a determinar la localización del dolor y la obstrucción pélvica renal o superior ureteral va a llevar al dolor en el flanco. ¿Ok? La obstrucción ureteral inferior va a causar dolor en el testículo ipsilateral en el caso de los varones, ¿ok? Y la localización incluso puede cambiar conforme el hito migra. Te lo repito, dependiendo de dónde esté el hito, puedes sospechar en dónde se encuentra, ¿ok? El dolor, más bien, dependiendo del dolor, puedes sospechar dónde está el hito. Muy bien. Entonces, un dolor en el flanco
te hace sospechar que la obstrucción está en la pelvis renal o en la porción superior del uretero, mientras que un dolor que irradia al testículo o los labios va a ser una obstrucción ureteral inferior. El diagnóstico se sugiere radiografía simple en caso de que no haya otra opción, pero el gol estándar va a ser tomografía sin contraste, ¿ok? Eso es lo que tienes que realizar. Gol estándar, tratamiento de elección, es tomografía computarizada simple, y aquí está, ¿no? Aquí se observa el lito en el riñón izquierdo. Acuérdate que las stacks están invertidas. Riñón izquierdo, ¿ok? Ahora, el ultrasonido también se puede realizar en pacientes con sospecha de nefrolitiasis, pero el gol estándar sigue siendo la tomografía. ¿Ok? ¿Cuáles podrían ser las indicaciones de ultrasonido? Pacientes embarazadas, pacientes pediátricos o aquellos en los que no tiene mucho caso realizar una tomografía, como aquellos que ya tenían historia previa de delitos renales, porque solo es para confirmar. Analgesia es una pregunta que se hace frecuentemente en el ENARM. ¿Cómo controlamos el cólico renal? ¿Ok? El tratamiento de primera línea, al menos el tratamiento analgésico, es con diclofenaco, 75 miligramos intravenoso y como alternativa, metamizol sódico. ¿Ok? Como segunda línea se puede utilizar clonexinato de lisina y como tercera línea tenemos morfina o tramadol. ¿Ok? Se debe continuar el tratamiento del dolor de forma eficaz y se puede dar hasta 7 días para evitar recurrencia. ¿Ok? Eso es lo importante. Ahora, ¿cómo lo vamos a indicar? ¿Ok? Si tenemos diclofenaco 75 miligramos, que ya dijimos que era el tratamiento inicial, pues se debe revalorar al paciente a los 30 minutos. Si a los 30 minutos de que iniciamos el diclofenaco no ha mejorado el paciente, podemos repetir la dosis. Si no funciona, nos cambiamos a metamizol o clonexinato de lisina. En el caso de que usemos opioides, se recomienda morfina 5 miligramos o tramadol 50 miligramos y valoramos a los 45 minutos. Si persiste, podemos repetir la dosis. Y este sí ya es acumulativo, podemos seguir dando o combinando en su defecto. El tratamiento antibiótico se recomienda toma de cultivo urinario en todo paciente con IBU y cólico renoureteral antes de iniciar tratamiento antibiótico para que éste sea dirigido. Aún así, la GPC nos da algunas opciones como ciprofloxacino 400 miligramos cada 12 horas o levofloxacino 750 y completar de 7 a 14 días de tratamiento. En caso de alergia, se puede usar amoxicilina. ¿Ok? Tenemos un repaso flash porque ese es uno de los temas más importantes. Entonces, repasemos. ¿Qué es la litiasis ureteral? Formación de cálculos del sistema urinario, ya sea riñón o uréter. Ocurre por sobresaturación de sales en la orina y generalmente se presenta en hombres de los 30 a los 50 años. La clínica es un dolor tipo cólico que es súbito, intenso y generalmente es en flanco y se puede irradiar hacia la ingle, los testículos o los labios. Se acompaña de náusea o vómito y puede presentar o no hematuria microscópica o incluso macroscópica. El estudio se realiza en orden secuencial. EGO solamente para identificar hematuria, en algunos casos cristales y un pH que nos oriente hacia qué lado va, ¿no? Si es ácido o alcalino. El ultrasonido nos puede ayudar para una detección rápida del sitio de donde se encuentra el lito, pero sobre todo en pacientes embarazadas. Lo más importante, el que sí o sí tienes que realizar, es un ataque simple, sin contraste, ¿ok? Sin contraste, simple. Es el gol estándar, detecta todos los tipos de lito, ¿ok? Esos son los tipos de cálculo. Oxalato de calcio son los más frecuentes y son radiopacos. De estrubita son infecciones por urea positiva, como Proteus mirabilis. De ácido úrico, esos son radiolúcidos, no se observan en la radiografía, ¿ok? Y se asocian a pHs ácidos. Y agota, obviamente, ¿no? Y de cistina, son poco frecuentes, el origen es generalmente genético. ¿Ok? Entonces recuerda, ¿el pH para qué te va a ayudar? Si el pH es ácido, se asocian a cristales de urato o de cistina, y si son alcalinos, se asocian a estrubita. ¿Ok? El tratamiento, menores de 5 milímetros, hidratación, AINES como diclofenaco y pueden acompañarse o no de expulsivos como tamsulosina. Más de 10 milímetros, con fiebre, sangrado, perforación requieren valoración rápida por urología que pueden realizar litotricia, nefrostomía o cirugía. ¿Ok? Recuerda que el control del dolor es una prioridad en estos pacientes. Primero les controlamos el dolor, luego lo esperamos. Y hay que evitar exceso de líquidos si hay obstrucción. ¿Ok? En cuanto a la reanimación intravenosa, a eso se refiere.
Otro tema súper importante, hiperplasia prostática benigna, ¿ok? Tema de los de onco y también de uro que siempre se preguntan. Hiperplasia no es cáncer, pero generalmente lo colocan en esta zona, ¿ok? ¿Cómo se define? Aumento de la glándula prostática. Wow. El tamaño de la glándula prostática va a aumentar y provocará obstrucción al flujo urinario. Y esto va a provocarnos síntomas de tracto urinario inferior, ¿no? O sea, urgencia miccional, retención urinaria, disminución del calibre del chorro, pujo, tenesmo, bla, bla, bla. Generalmente, en la hiperplasia prostática benigna, la zona afectada será la zona de transición. ¿Ok? Etiología. Realmente no se sabe muy bien, pero hay algunas sospechas. Puede ser de causa genética, hormonal, por alta dihidrotestosterona y también por metabolismo o inflamación, ¿ok? Y también se sospecha de que la obesidad pues aumenta la proteína C reactiva y eso puede provocar esta enfermedad. Es el tumor benigno más frecuente en varones de más de 50 años. Aparentemente, hasta la mitad de los pacientes de más de 60 años van a tener hiperplasia prostática benigna y el 50% refiere disminución de chorro a los 75 años. Ahora, en cuanto a la evaluación inicial, factores de riesgo. Se debe informar a los pacientes que la edad, la obesidad, colesterol elevado, glucosa y síndrome metabólico son factores de riesgo para el desarrollo de la hiperplasia prostática benigna. ¿Ok? Se recomienda realizar tacto rectal en mayores de 50 años que tengan síntomas. Solamente si tienen síntomas, ¿ok? El que llegue un viejito a la consulta externa no quiere decir que le vayas a meter los dedos. Solamente significa que tienes que valorar si tiene unos síntomas para definir si le vas a hacer un tacto rectal. ¿Qué nos dice la GPC en cuanto al tacto rectal? Nos favorece la estimación del volumen prostático, aunque es menos preciso que el ultrasonido transrectal. ¿Ok? Pero ¿qué sí nos ayuda? Nos ayuda a identificar la presencia de áreas o nódulos duros o firmes que pueden ser sospechosos de cáncer de próstata. Sin embargo, pues tiene una baja sensibilidad y suele subestimar el volumen prostático. Sin embargo, sí se recomienda realizar un examen rectal a todo aquel paciente con síntomas del tracto urinario. El cuadro clínico, ya dijimos, pueden presentar datos como bajo flujo, goteo y tenesmo y urgencia. ¿Ok? ¿Cuáles son los datos que te pueden referir en el cuadro clínico o en el caso? Que se despierte en la noche para orinar, que tenga pérdida de orina o goteo al orinar, que tenga un chorro de orina débil entrecortado o la necesidad de orinar con frecuencia o sin previo aviso. Eso es lo importante. ¿Ok? Entonces, si te preguntan específicamente cuáles son los síntomas de vaciamiento, son disminución del flujo de orina intermitente y goteo terminal. Los síntomas postmiccionales son goteo y sensación de vaciado incompleto, y estos son los que generalmente interfieren con la calidad de vida. Y los síntomas de urgencia son justamente urgencia miccional, incremento del número de veces que vamos a orinar, nicturia o incontinencia urinaria. El diagnóstico. Se le tiene que realizar un ego a todo paciente con síntomas del tracto urinario, esto para descartar hematuria o infección de vías urinarias concomitante. ¿Ok? Ahora, también se recomienda valorar la función renal con creatinina sérica, esto para descartar que haya un daño renal por obstrucción. Y se recomienda la medición del volumen residual postmiccional para dar seguimiento a los pacientes con síntomas del tracto urinario inferior. ¿Ok? Ahora, otra cosa que nos pueden preguntar, ¿cuándo se debe realizar antígeno prostático específico? Solamente se le va a realizar a aquellos que tengan datos sugestivos de oclusión de la salida vesical secundaria a un crecimiento prostático benigno o si la próstata se palpó como anormal en el examen rectal digital. En el caso de que tengas un antígeno prostático de 4 a 10, se sugiere realizar estudios complementarios como antígeno libre o la fracción libre sobre la total. Y en niveles de antígeno prostático específico de más de 10, ya se sugiere derivar a urología para valorar la biopsia. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuál es el valor predictivo positivo? En el caso de un AP de más de 10, 69% para cáncer de próstata. Y en el caso de que sea de 4 a 10, 41%. El tratamiento. En caso de que descartes cáncer, entonces tenemos dos opciones. Tamsulosina como primera opción y se puede acompañar de finasteride. ¿Ok? Al final, el tratamiento de primera línea, bloqueadores alfa 1, como son tamsulosina, y también se pueden acompañar de inhibidores de 5 alfa reductasa, como finasteride.
y se recomienda incluso combinar los dos en pacientes que tengan síntomas moderados a severos. Cirugía, ¿cuándo se recomienda? Se recomienda resección transuretral cuando el volumen prostático es de 30 a 80 mililitros y se recomienda prostatectomía abierta en caso de próstatas de más de 80 mililitros de volumen, ¿ok? Eso es todo. Ahora, IBU. ¿Cómo se define la IBU? Hay muchos elementos que otra vez hay que prestar atención. Esa es una de las GPCs que recientemente se actualizaron, entonces hay que prestarle su debida atención. IBU no complicada. ¿Ok? Va a ser definida por GPC, por lo menos, como cisturetritis y pielonefritis aguda que ocurren en individuos sin factores de riesgo para complicación, aunque en teoría una pielonefritis ya es una complicada, ¿no? Pero bueno, así lo define la GPC. IBU recurrente, súper importante. Dos o más episodios de IBU en los últimos 6 meses o tres o más en los últimos 12 meses. ¿Ok? Cistitis. Ibu baja con síndrome miccional que se acompaña de la famosa triada disuria, poliaquiuria y tenesmo. Ahora, pielonefritis, infección del parénquima renal y o sistema pielocalicial con bacteriuria. Finalmente, cistitis. Desarrollo de un solo tipo de bacteria en orina de asintomáticos con al menos dos urocultivos consecutivos en mujeres y uno en hombres que tengan más de 100.000 unidades formadoras de colonia. ¿Ok? La etiología generalmente es por E. coli en el 80% de los casos. Otros agentes, Staphylococcus, Klebsiella, Proteus y Enterobacter. En cuanto a la epidemiología, el 70% se van a presentar con bacteriuria. La bacteriuria asintomática se presenta en el 17% de las personas de más de 75 años y hasta el 60% de las mujeres van a tener un episodio en su vida. El cuadro clínico, presta atención, se recomienda diagnosticar infección del tracto urinario en presencia de dos o más síntomas urinarios, que son disturia, piolaquiuria, urgencia miccional, hematuria macroscópica o nicturia, y que se acompañen de un resultado positivo en la prueba de tira reactiva para nitritos. ¿Ok? Ya no es como en la GPC viejita, que el diagnóstico era meramente clínico. Ya requieres comprobar con una tira reactiva. Y se recomienda que en mujeres que presenten dos síntomas de ITU como disuria, aumento en la frecuencia urinaria, urgencia urinaria, dolor, sensación o quemazón suprapúbica, se considere una alta sospecha de ITU baja, pero se tiene que corroborar de todos modos. ¿Ok? El diagnóstico entonces, clínica y también la tira reactiva. Solamente vamos a pedir urocultivo si el paciente tiene antecedentes de microorganismos resistentes, ¿ok? O que haya tenido algún antibiótico en los últimos 6 meses o en su defecto que no responda a antibióticos empíricos. Muy bien. Ahora, hay indicaciones para ultrasonido y tomografía. Ultrasonido. Se debe realizar en pacientes con complicaciones como pielonefritis previa, diabetes, compromiso inmunitario, que tengan antecedente de litus, oclusión renal o cirugía renal previa. ¿Ok? Y en aquellos en los que a pesar de tratamiento antibiótico persistan con los síntomas durante más de 72 horas. Listo. Entonces, ¿qué es lo que sí o sí te tienes que saber de la IBU para el ENARM? Uno, que es la infección bacteriana del tracto urinario y es más frecuente en mujeres. ¿Ok? La causa más común, E. coli y otros ya dijimos, Klebsiella, Proteus, Enterococcus y Staphylococcus. Recuerda, cistitis, infección de la vejiga, es una infección baja, no complicada. Pielonefritis es la infección del riñón o de vías urinarias altas. ¿Cuándo vamos a definir que es complicada? Cuando aparece una IBU en hombres, en embarazadas, pacientes previamente instrumentados, con diabetes, obstrucción de la vía urinaria o inmunosupresión. Y recurrente, pregunta del ENARM de toda la vida. Una IBU recurrente es aquella que se presenta con más de 2 episodios en 6 meses o más de 3 en un año. Clínica, ¿ok? En el caso de la cistitis. Disuria, urgencia, aumento de la frecuencia urinaria, pueden presentarse incluso con tenesmo, hematuria, pero lo más importante es que no tienen fiebre. La pielonefritis, eso sí tienen fiebre de más de 38 grados, dolor en fosa lumbar, náusea, vómito y tienen el Giordano o puño percusión positiva, ¿ok? Entonces, puño percusión positiva. Esa es mi onomatopeya de mí dándome un golpe en mi palma que hace como que hice puño percusión.
Y aparte yo soy de los que la hacen positiva sí o sí, entonces siempre me salía positivo. Baja sensibilidad en mi caso. Más bien baja especificidad en mi caso. El diagnóstico. Ego. Podemos definir piuria cuando tenemos más de 10 leucos por campo, pero los importantes, nos dice la GPC, es que sean nitritos positivos o esterasa leucocitaria positiva, ¿no? Que nos habla nitritos positivos de que son, pues, reductores, son bacterias, enterobacterias, ¿no? Y esterasa leucocitaria, pues, que están provocando infección. Urocultivo, entonces, ¿no? Ya quedamos más de 100.000 unidades formadoras de colonias en mujeres y más de 10.000 en hombres o cistitis complicada. Se debe pedir biometría hemática para ver si hay leucocitosis, creatinina para ver si no hay daño renal por la infección, ultrasonido o tomografía en caso de que sospechemos pielonefritis o complicaciones. El tratamiento empírico inicial en una cistitis no complicada, el de primera elección es nitrofurantoína. Otras opciones son trimestoprim, sulfamethoxazol y fosfomicina. En el caso de pielonefritis, se recomienda de primera línea ceftriaxona, ya en líneas avanzadas ciprofloxacino o amicacina. Y en el caso de que tengamos un paciente con IVO complicado o hospitalizado, se puede dar también ceftriaxona o piperacilina tazobactam. Recuerda evitar quinolonas en niños y embarazadas y, siempre que se pueda, ajustar de acuerdo al cultivo. Muy bien, justamente aquí venía lo del tratamiento. Se recomienda utilizar como terapia inicial nitrofurantoína. ¿Ok? También podemos utilizar trimethoprim-sulfametoxazol, fosfomicina o incluso amoxicilina. Ciprofloxacino, cuando ninguna de las cuatro funcionó. Recuerda que toda fluoroquinolona se asocia a desarrollo de clostridioides difícil. Y, muy importante, se sugiere considerar AINE como tratamiento del dolor de primera línea en mujeres de menos de 65 años con IBU no complicada con síntomas leves. Único dato importante, ¿no? Que había que comentar. Finalmente, los dos temas de otorrino. Otitis externa aguda. ¿Ok? ¿Cómo nos dice la GPC? Para fines de esta guía, fíjense cómo es de específica la GPC. No, no es cierto. Se considera otitis externa aguda a la inflamación difusa del canal auditivo externo, que puede involucrar pabellón auricular o la membrana timpánica. Y esta es ocasionada por una infección secundaria a la ruptura de la barrera mecánica que proporciona el cerumen en presencia de aumento de la temperatura y humedad. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Alteración del pH ácido del conducto auditivo por exposición al agua sobre todo, limpiezas agresivas, depósitos de jabón, gotas alcalinas, trauma local con uñas o cotonetes, autolimpieza, irrigación, uso de auxiliares auditivos o audífonos, además de cualquier patología dermatológica. Los agentes más frecuentes son Staph aureus y Pseudomonas aeruginosa. El cuadro clínico tiene un inicio rápido, generalmente menos de 48 horas, y síntomas de inflamación del conducto auditivo como otalgia severa, prurito óptico, plenitud óptica, dolor mandibular y disminución auditiva, así como signos de inflamación del conducto auditivo como hipersensibilidad del trago, pabellón auricular o ambos, ¿no? Ese es el signo del trago positivo. Otros pueden ser eritema y edema difuso del conducto auditivo. Otros pueden ser otorrea, eritema de la membrana timpánica o celulitis. El tratamiento. Se recomienda iniciar con gotas óticas que contengan una combinación de neomicina, polimixina B, fluocinolona y se recomienda 5 gotas en el oído afectado cada 8 horas durante 7 días. Si no, se puede utilizar 5 a 10 gotas de vinagre blanco, que va a ser ácido acético, cada 8 horas durante 7 días, aunque se debe administrar con tratamiento antimicrobiano ótico. Como tratamiento analgésico, en dolor leve a moderado, con paracetamol 500 cada 8 horas y se puede acompañar con naproxeno 250 cada 12 horas por 3 días. Si el dolor continúa, la GPS nos recomienda dextropropoxifeno. ¿Ok? Otros que te pueden preguntar de otitis puede ser la fúngica y la maligna. La fúngica generalmente es por Aspergillus o Cándida, causada por antibióticos prolongados, manipulaciones y entrada del agua al conducto externo. Sus síntomas incluyen prurito intenso, así como una secreción densa, grumosa y blanca. Y el tratamiento va a ser con clotrimazol o itraconazol. En cuanto a la otitis maligna, esta va a ser una infección por Pseudomonas aeruginosa. Esto es importante porque puede tener hasta un 50% de mortalidad si llega a afectar más adentro, ¿ok? Afecta sobre todo a pacientes inmunosuprimidos y se presenta como una otalgia intensa, así como tejido de granulación, como estás observando en la imagen de la derecha. Generalmente provoca necrosis de las estructuras adyacentes,
sobre todo con afecciones de los pares craneales 7, 10, 11 y 12. El diagnóstico se hace realmente con gammagrafía con tecnecio 99, eso con el objetivo de valorar si ya infiltró o no a los huesos del cráneo o los nervios del cráneo, y el tratamiento es con carbapenémicos por 6 semanas más cirugía. ¿Ok? Finalmente, otitis media aguda. En realidad son tres temas, pero bueno, otitis media aguda. ¿Cómo lo definimos? Presencia de inflamación en el oído medio, acompañada del inicio de súbito de signos y síntomas de inflamación, como fiebre, irritabilidad, anorexia, otalgia y vómito. ¿Ok? Ahora, este generalmente es precedido por una infección respiratoria aguda de etiología viral. Eso es muy importante, ¿ok? Generalmente empezó como una infección viral y el objetivo es evitar complicaciones. Ahora, dos definiciones que sí o sí te tienes que saber. Otitis media con derrame. Derrame o líquido en oído medio en ausencia de signos y síntomas de inflamación. Mientras que la otitis media recurrente son tres episodios de otitis media aguda en 6 meses, o cuatro en un año, o dos cuadros diferentes con un mes de diferencia entre ellos. Los factores de riesgo son infecciones virales, hasta en el 41% de los casos. Los agentes más frecuentes son virus sincitial respiratorio, 74% de los casos, parainfluenza, 52% de los casos, e influenza, 42% de los casos. ¿Cuáles son las bacterias que lo provocan? Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis. Otros factores de riesgo: humo de tabaco y alérgenos. El cuadro clínico: presencia súbita de signos y síntomas como otalgia, fiebre e hipoacusia. En la exploración física puedes encontrar una membrana timpánica bombada y disminución de la movilidad de la membrana timpánica o líquido o derrame en el oído medio. Signos y síntomas: membrana timpánica roja o malestar con irritabilidad y o falta de sueño con otalgia. El diagnóstico: la otoscopía neumática, que tiene una sensibilidad del 94% y una especificidad del 80% para el diagnóstico de otitis media aguda. Y son criterios clínicos para el diagnóstico de la otitis media con derrame: es por otoscopía neumática, donde vas a observar una membrana timpánica opaca o amarilla. ¿Ok? Esta puede encontrarse en posición neutral o retraída, con disminución de la movilidad o un nivel hidroaéreo. Listo. El tratamiento: amoxicilina, 80-90 miligramos por kilo de peso por día, 5 a 10 días. En mayores de 6 años, la duración recomendada es de 5 a 7 días. ¿Ok? Ahora, lo importante: en pacientes que tengan una enfermedad grave, o sea, con otalgia moderada o fiebre de más de 39 grados, o aquellos en los que encontraste una bacteria, se debe iniciar betalactámico con ácido clavulánico, misma dosis, 90 miligramos kilo día de amoxicilina, pero lo vamos a acompañar de 6,4 miligramos kilo día de ácido clavulánico. En pacientes que son alérgicos a beta-lactámicos, se puede utilizar macrólido o clindamicina. Aquí tenemos uno de los algoritmos también importantes de la GPC. ¿Ok? Otitis media aguda. Lo primero que nos vamos a hacer es: ¿el paciente tiene fiebre o irritabilidad? Si el paciente no tiene ni fiebre ni irritabilidad, hay que valorar si tiene factores de riesgo. Si tu paciente no tiene factores de riesgo, entonces vamos a revalorar a las 72 horas antes de dar cualquier tratamiento antibiótico. Y solamente le vamos a dar paracetamol y ibuprofeno. ¿Ok? Listo. El paciente sí tiene factores de riesgo. Entonces vamos a iniciar tratamiento con amoxicilina, 80-90 miligramos, kilo de peso. Y revaloramos a las 72 horas. ¿El paciente mejoró? Sí, alta. ¿No mejoró? Entonces, en caso de alergia a la penicilina o falla el tratamiento, vamos a dar acitromicina o claritromicina, que son macrólidos, o en su defecto, clindamicina. Recuerda que la clindamicina también provoca desarrollo de clostriditis difícil. Si tu paciente tiene más de 39 grados centígrados de fiebre e irritabilidad, hay que valorar si tiene complicaciones. Si tiene complicaciones, se acabó, lo mandas a segundo nivel. Si no tiene complicaciones, damos tratamiento con amoxicilina y revaloramos a las 72 horas. Si mejoró, completamos tratamiento antibiótico por 10 días. ¿Ok? Siguiente tema: rinitis alérgica. Se están alargando los temas de tu rino. Pero bueno, ¿qué es la rinitis alérgica?
Reacción inflamatoria mediada por inmunoglobulina E con grados variables de inflamación nasal. Recuerda que es una hipersensibilidad de tipo 1 y generalmente es provocada por heces fecales de ácaros de polvo, epitelio de animales y partículas de cucarachas. ¿Ok? Se presenta con estornudos, congestión nasal, prurito nasal, rinorrea, prurito ocular y también hiperemia conjuntival. Puede clasificarse como estacional, perenne o episódica o intermitente, persistente y episódica. Y también como leve, moderada y severa. Ahorita definimos todo eso. Entonces, ¿qué es lo importante otra vez? El cuadro clínico. ¿Qué vas a buscar en tu caso del ENARM? Que el paciente se presente con rinorrea hialina, una inflamación rosa pálido o azulada de la mucosa nasal y se puede acompañar de lagrimeo, inflamación conjuntival, ojeras alérgicas, que es el oscurecimiento de los párpados inferiores, y un aclaramiento constante de la garganta, que refleja la descarga posterior. Síntomas atípicos van a ser epistaxis, rinorrea, taponamiento nasal unilateral, cefalea o incluso anosmia. ¿Ok? Eso requiere un diagnóstico alternativo. Y los síntomas crónicos pueden ser el famoso saludo alérgico o frotarse frecuentemente la nariz y la línea alérgica, que justamente es que este frote constante de la nariz deje una línea sobre el puente nasal. El diagnóstico se define cuando se confirma la presencia de IgE específica contra algún alergeno, ya sea por pruebas cutáneas, de punción o estudios en sangre. Y estos se pueden realizar por skin prick test o por vía intradérmica o intracutánea. El tratamiento se recomienda esteroides nasales y se deben recomendar antihistamínicos orales en pacientes con rinitis alérgica, en que predominen síntomas como estornudos y prurito. Los pacientes deben referir con un alergólogo para iniciar con inmunoterapia sublingual o subcutánea en pacientes que no respondan al tratamiento farmacológico o que no tengan un control ambiental adecuado. Muy bien. Último tema, ya casi acabamos. Vértigo postural paroxístico benigno. ¿Cómo lo definimos? Episodios con sensación subjetiva de movimiento rotatorio o movimiento de los objetos que rodean a los pacientes y se presentan en crisis breves con duración menor a 60 segundos. Eso es lo importante, la duración, 60 segundos o menos. Y se acompañan de nistagmo al realizar la maniobra diagnóstica de Dix-Hallpike o Dix-Hallpike. Nunca me aprendí cómo se decía, pero bueno. Este nistagmo tiene características importantes como una latencia corta y se fatiga con la repetición de la maniobra. Esto de la repetición de la maniobra prácticamente es lo que siempre te colocan en el ENARM, que dura menos de 60 segundos y que se fatiga cuando repites la maniobra. Y lo más importante, los pacientes refieren que es provocada por cambios de posición y se reproducen al adoptar la posición desencadenante. Los factores de riesgo, el más importante es antecedente de migraña. Segunda opción, antecedente de EBC y otros que te pueden venir, elevación de lípidos, hipertensión, sexo femenino y también sobrepeso. Pero el más importante, antecedente de migraña. ¿Ok? Esa es una tabla comparativa que nos va a ayudar a diferenciar entre uno y otro. Vértigo postural paroxístico benigno, si es de origen periférico o desde origen central. El periférico, los pacientes refieren que la habitación es la que gira. Su presentación es con crisis agudas. Los síntomas son acúfenos, hipoacusia y otorrea. El nistagmo generalmente es horizontal. La diferenciación es que tiene una latencia y duración menor a un minuto, se fatiga y es unidireccional. La etiología del vértigo periférico generalmente va a ser por vértigo postural paroxístico benigno, neuritis vestibular, enfermedad de Meniere, laberintitis y también otitis media aguda. En cuanto a el vértigo central, este generalmente se acompaña de mareo, el paciente refiere que es el que está girando y se presenta con desequilibrios del paciente, ¿ok? No desequilibrio electrolítico. El paciente se desequilibra, se cae, se va de lado, ¿ok? La presentación, tiene un aumento progresivo, ¿ok? No es tan agudo, es progresivo. Este se acompaña de cefalea, alteraciones visuales y debilidad. El nistagmo es variable, pero lo más importante es que no se agota. No tiene latencia, dura más de un minuto y es multidireccional. La etiología del vértigo central generalmente es por migraña, hemorragia o isquemia cerebral, insuficiencia vertebrovascular, esclerosis múltiple, epilepsia e infecciones del sistema nervioso central. Bien, y listo, doctores. Eso fue todo por el repaso de hoy. Muchas gracias por acompañarnos durante estas horas en las que estuvimos juntos.
De verdad, muchas gracias por seguir apoyando este proyecto, muchas gracias por permitirnos ser parte de su camino y gracias por seguir sintonizándonos. Recuerden, cualquier duda, sugerencia, comentario es bien recibido, esto con el único objetivo de mejorar y darles una mejor preparación para su examen. Muy bien, muchas gracias, nos veremos en la siguiente emisión.